Este momento del año siempre acapara un poco de trabajo extra con todo lo que es los controles que hacen habitualmente en el este del país. Como decía más temprano, mucha atención ahí centrada justamente en la temporada de verano. ¿Cómo están siendo ahora concretamente? ¿Cuáles son los sectores y lugares de mayor riesgo? Bueno, muy bien. Sí, como bien dice, tradicionalmente la DGI realiza un operativo de control durante el verano en las áreas turísticas. Abarca desde Colonia hasta Rocha todos los departamentos donde hay distintos grados de actividad zafral, digamos, por las características que tiene el turismo en nuestro país. El objetivo principal de estos controles es, primero, aquel comercio que llamamos golondrina, que es el establecimiento de temporada, claro, que abre una sola temporada y después no aparece más. Para eso, las normas legales prevén que se haga una primera visita en los días de enero, que se estime cuáles son los impuestos que la actividad va a generar y tiene que hacer un anticipo y establecer una garantía. Nosotros hemos bajado el número de controles que hacemos. Antes eran casi 800 establecimientos de temporada, pero para aquellos que son recurrentes, que abren una temporada, otra y otra, y que además tienen una inversión importante en Maldonado o Rocha, o el lugar que fuere, si el contribuyente hace 2 años que está pagando sus impuestos durante la temporada, dejamos de pedirles garantías. Claro. Y simplemente hacemos un control posterior si los impuestos que pagó por el periodo de temporada son razonables o no. Gastronomía y hotelería son los sectores más complicados, digamos. Son los sectores que tienen una demanda un poco más intensa en esta etapa. Pero lo importante del otro es que hay 600 contribuyentes que en realidad han tenido una mejora porque tienen un menor costo financiero. Ahora los impuestos los pagan a mes vencido y dentro de los plazos no tienen que hacer un anticipo. No tienen que anticipar. Y nos concentramos solo en unos 200 establecimientos que son nuevos y que no tienen esta característica de ser ¿Con cuánta recurrentes. gente cuentan? Más o menos unos 120 inspectores son los que van a hacer los operativos. Organizan grupos por quincenas desde fines de diciembre hasta fines de febrero. El año pasado encontraron alrededor de 80 establecimientos que tenían problemas o que no estaban declarando lo que facturaban o que subfacturaban. Y llama la atención tal vez que el proceso, lo largo que es, porque recién ahora es como que se empieza a activar las sanciones en alguna medida. ¿Por qué demora tanto? Porque siguen funcionando? No siempre, porque a veces son justamente comercios que solo abren en temporada. La DGI tiene la facultad de clausurar un establecimiento comercial cuando detecta y documenta que la empresa no factura, subfactura o no cumple las normas formales de facturación. Pero una vez constatada esta situación, se abre un expediente, se notifica al contribuyente y se inicia un proceso ante la justicia. El juez controla que el procedimiento sea el correcto y recién después la DGI está autorizada a clausurar. Por eso el procedimiento demora, lleva su tiempo, pero es un procedimiento garantista porque lo que está afectado es un principio importante que es la libertad de comercio y por tanto hay un control externo al accionar de la DGI que es quien establece si se dieron las condiciones o no para la clausura. Esta temporada empezó con los operadores privados un poco cautelosos porque, bueno, preveían que vinieran menos argentinos por la crisis que hay allá, etcétera. Y hay quienes dicen, bueno, esto se está notando en menos cantidad de establecimientos, emprendimientos de esos, tal vez golondrina, de esos que se ponen de un año solo por una temporada, tal vez, o tal vez menos contratación de personal, etcétera. ¿Eso lo están viendo en DGI? Bueno, todavía estamos empezando, no tenemos todavía una evaluación. Lo que sí nos transmite la gente que está trabajando en la zona, que de cualquier manera hay un volumen de actividad que incluso supera un poco las expectativas que se tenían cuando se inició la temporada de controles. Otro tipo de controles que también hacemos, además del informalismo, es eventos o fiestas que son bastante frecuentes, más en algunos balnearios como Punta del Este. Esos controles también los hacen nuestros equipos. Quienes organicen este tipo de eventos deben concurrir a nuestras oficinas de las distintas localidades
sociedades informarse qué impuestos tienen que pagar y cómo. ¿Qué pasa con las fiestas trámites privadas que hacen? Que de repente nuclean mucha gente, que suceden casi al filo de la informalidad, pero que hay gente que paga una entrada de repente para ir, pero es una casa cualquiera. Exactamente, ese caso era el que me refería. Quien organice un evento de ese tipo debería pasar por las oficinas de DGI y regularizar. ¿Y si no, cómo hacen? Y si no, se identifican los responsables y se inician como. O sea que un un vecino que vea una fiesta que le parezca rara puede también denunciar a la DGI, y la DGI concurre y trata de identificar a los responsables y los montos que no se hayan pagado. Serra, usted terminó el año con una situación bastante conflictiva y tensa en su organización, con el sindicato ocupando las instalaciones y retirándose de la negociación por un decreto que se estableció en el que el sindicato asegura que están intentando hacer una rebaja salarial de los trabajadores. La DGI lo ha negado. ¿En qué está hoy este proceso de negociación? Bien, varias cosas. Primero, DGI entiende que obviamente no hay rebaja salarial en los cambios que está proponiendo. No lo haríamos, no podríamos legalmente hacer una rebaja salarial, pero tampoco por convicciones, ni personales ni del equipo de gobierno, que nunca harían una medida que rebaje el salario de los trabajadores. En este caso, el punto es que desde septiembre, en distintas instancias de negociación, bipartitas en DGI, en el Ministerio de Economía y posteriormente en el Ministerio de Trabajo, la DGI propuso cambiar un pago variable. Los pagos variables, por naturaleza, se dan, la gente cobra o no cobra, de acuerdo si cumplió los objetivos. El tipo es la naturaleza de los objetivos que DGI fija. Hasta ahora, los funcionarios básicamente tenían metas grupales, que eran un grupo de trabajo donde el grupo de trabajadores podía tener un producto X, por ejemplo, hacer tantas gestiones, tramitar expedientes, ingresar tal formulario. Nosotros lo que hemos propuesto, pero teníamos casi 500 metas de ese tipo. Entonces, en nuestra opinión, eso puede generar que los objetivos estratégicos de la DGI, que en definitiva son recaudar y combatir la evasión, no queden claramente señalizados en nuestro sistema de gestión. Por eso propusimos un cambio y lo visualizamos como una herramienta de gestión. Y lo que hacemos es ese componente variable, que son 2 sueldos al año, adicionales que los trabajadores cobran en marzo. Para poner un ejemplo, si un trabajador cobrara 55.000 pesos nominales por mes, en el mes de marzo, si cumpliera todas las metas, cobraría 100.000 pesos, más el aguinaldo, casi 2 sueldos. De esos 100.000 pesos, nosotros lo que proponemos es dejar 10.000, el 10%, vinculado a metas como recaudación, reducción de evasión y eficiencia en los manejos que usa la DGI como institución pública. Los trabajadores entienden que eso es un cambio en las condiciones laborales y que el pago variable solo debe hacerse por metas grupales. Nuestra opinión es que no es así. Y ahora están las negociaciones trancadas, o sea, no están yendo para ningún lado. Hemos procurado atender este tema en la negociación. La negociación obliga a negociar y obviamente no obliga a acordar. Si ambas partes no se ponen de acuerdo, obviamente no se arribará al resultado. Hemos propuesto también incluir otros temas que a los trabajadores les preocupan. Primero, hacer un convenio colectivo donde queden claros todos los beneficios que la DGI ha ido otorgando a lo largo del tiempo, de manera que no se puedan modificar unilateralmente a futuro. Bien. Propusimos revisar los salarios de ingreso, porque ese es un tema que a los trabajadores les preocupa, entienden que son bajos. Nosotros hemos propuesto verificar en el mercado cuáles son los valores para tareas similares y evaluar si son bajos o no. Y también hemos propuesto diseñar una nueva carrera administrativa con el asesoramiento de Sinterfor, que es una oficina especializada del OIT en estos temas. Brevemente, usted habló de las metas de los objetivos institucionales de la DGI, que son justamente perseguir la evasión y bajar justamente la informalidad y el pago, y aumentar la cantidad de pago de impuestos. Se ha bajado en el último tiempo, ustedes lo han informado muchísimo, el tema de la evasión. ¿Cuál es la meta concreta y cuán lejos está la DGI de cumplirla?
Bien, la recaudación desde el año 2003 a la fecha no ha parado de crecer en términos reales. Este año también va a crecer, un poco menos que años anteriores. Estimamos que vamos a crecer en términos reales un 1,5%. Había caído un poco la recaudación de impuestos al consumo. Claro, bueno, eso sí, ese es un cambio estructural generado a partir de la reforma tributaria, donde el impuesto a las rentas de la actividad empresarial, de los no residentes y de las personas físicas, que incluye renta de capital y renta por ingresos personales, antes pesaba en ese tipo de impuestos menos de un 30%. Hoy tienen mucho más. Casi un 40%. Y los impuestos indirectos, el IVA, el IMESI, antes el COFIS, que graban el consumo, antes pesaban más del 60% y hoy andan por el 50%. En definitiva, en general, 2018 va a crecer, va a volver a crecer. La recaudación global va a crecer. Este cambio en la composición interna del tipo de tributos en general hace que el sistema sea más progresivo y menos regresivo. Un trabajador consume todo su ingreso. Una persona de altísimos ingresos tiene rentas de capital y tiene parte de las rentas que las ahorra. Sí. Este nuevo sistema hace que las rentas de capital ahora estén grabadas y que el consumo esté menos grabado que antes, que llegó a pesar casi un 26% de los impuestos en cada bien que comprábamos, entre el COFIS y el IVA el 23%. Y brevemente entonces, ¿cuál es la meta concreta de evasión? ¿Es llegar a...? No, las brechas de evasión no van a ser genéricas, son por tipo de impuesto. Sí. En nuestro sistema las personas autodeclaran su impuesto, entonces lo primero que vamos a verificar es, para determinados tipos de impuestos, si todos los que estaban obligados a presentar su declaración jurada lo hicieron o no. Y nos vamos a proponer reducir en un porcentaje esa brecha de emisión. Y por otro lado, también verificar si los que declararon pagaron, y también reducir la brecha de las declaraciones impagas.